¿Qué tal? Dios te bendiga. Sé muy bienvenido a nuestro tema especial del día de hoy, ya para terminar y que todos juntamente nos vayamos a descansar o lo que tengamos que hacer. Deuteronomio 8, versículo 2. Deuteronomio 8, versículo 2. El tema del día de hoy es: recuerda las palabras de Dios. Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte y para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esta es la única, verdadera, inerrante y exacta palabra de Dios. Cuando estas palabras fueron pronunciadas, Israel estaba en la separación de los caminos. Era inminente un cambio tanto de líderes como de circunstancias. Moisés sabía muy bien que pronto dejaría la carga que había llevado durante tanto tiempo y con tanta valentía que otro sería comisionado para guiar al pueblo. Y él también sabía que muy pronto cambiarían las circunstancias del desierto por las de la tierra que emana leche y miel, Canaán. Y en este libro de Deuteronomio tenemos sus cargos finales al pueblo, cargos que resultan de la experiencia y la expectativa de pie entre la gente a la que tanto amaban, con quien tan pacientemente habían soportado, con quien tan justamente se había enojado y miró hacia atrás, a lo largo, mira a todos ellos, mira lo que pasamos en el desierto, mira lo que pasamos en Madián, mira lo que pasamos allá en Horeb, mira lo que pasamos en el Mar Rojo, en la costa de Pi-Hahirot, en fin. Y por lo tanto, él tenía bien presente que Dios le dio a conocer sus caminos y les habló desde la plenitud de sus corazones. Entonces, cuando leemos estos mensajes finales al gran líder Moisés, una de las notas más impresionantes es la de su ansiedad de que la gente se acuerde. ¿Se acuerde de él? No. Moisés nunca lo dijo, pero Moisés todo el tiempo demostró que, como un buen George Whitefield, que mi nombre se ha borrado, pero el nombre de Cristo no se ha borrado. También Moisés, su actitud era la misma: que mi nombre se olvide, que no, pero el nombre de Jehová nuestro Dios, que no se olvide, porque Jehová nuestro Dios es nuestra única esperanza, es nuestra única esperanza y es nuestra única esperanza. Y entonces él sabía perfectamente que el pueblo tenía que guardar estas palabras, tenía que recordar a su Dios, tenía que recordar a su todo y tenía que recordar a nuestra única esperanza, a nuestra única salida, porque Jehová nuestro Dios es nuestro todo. ¿Sí? Bienaventurado aquel que confía en Jehová nuestro Dios, bienaventurado el hombre que pone toda su confianza, bienaventurada la persona, hombre, mujer, niño, joven, anciano, que pone su esperanza en Jehová nuestro Dios, porque su salvación y su esperanza es perpetua, para siempre. Y en consecuencia, una de las grandes fuerzas que hace el futuro también era reconocer siempre la palabra de Dios, la subordinación de la memoria a la voluntad de la palabra de Dios. Sabía que se puede entrenar en ciertas direcciones y en la retención de ciertos hechos definidos. En consecuencia, tuvo cuidado de encargar a su pueblo lo que debían de recordar. Y aquí no solo está el contexto histórico y la base filosófica, sino también el propósito de este texto. Moisés deseaba dirigir la memoria de su pueblo hacia asuntos supremos, instándolos a mirar hacia atrás, pero no a mirar hacia atrás cobardemente, sino a mirar hacia atrás desde el punto de vista correcto y a ver las cosas en la relación correcta, y además de las cosas reales y las cosas permanentes, las cosas por lo tanto dignas de verdaderamente recordar. La palabra Jesús aquí para recordar significa literalmente marcar. Marcarás todo el camino por donde te ha guiado el Señor tu Dios. Su sugestión es la de la carta, el mapa o el camino en el que se marcaban ciertos hechos y por lo tanto se fijaban en la memoria. La verdadera mirada hacia atrás es la que pone el pasado en su relación con Dios. Lo que pone en el corazón de las lecciones que Dios ha querido enseñar por medio de las experiencias del pasado, y es aquello que siempre tiene en mente el futuro. Entonces tratemos así de recordar todo el camino por el que el Señor nuestro Dios nos ha conducido. No lo olvidemos. Esteban no lo olvidó, Moisés no lo olvidó, Pedro en Hechos no lo olvidó, los apóstoles no lo olvidaban.
Y muchas veces sus sermones y homilias hacia el pueblo eran lo mismo. Y el pueblo repetía esas mismas intenciones hacia los demás, no como algo legalista, sino como recordar la grandeza de nuestro Dios. 150 cantos en el libro de los Salmos, que de eso se tratan los Salmos, los Tejilim, es lo que nos va a marcar la historia del pueblo de Israel, no para darnos una clase de historia geográfica de un pueblo étnico, no para darnos la historia militar de un pueblo de Palestina, sino para contarlos la grandeza de Jehová nuestro Dios, la grandeza de Jehová tu Dios, el que mandó a su Hijo Jesucristo para darte la salvación. Así que tratemos de recordar todo el camino por el que el Señor nuestro Dios nos ha conducido. Entonces recordemos el pasado en su relación con Dios. Cuando Moisés hizo eso, tuvo cuidado de notar 3 cosas al respecto. Eran recordar la liberación de Dios, número 1, la dirección de Dios, número 2, que los guió a través del desierto grande, y los recursos de Dios que fueron puestos a su disposición, número 3. Este pueblo había sido sacado de Egipto y de su esclavitud. Y a esa libertad que estaba perfectamente condicionada dentro del gobierno y dentro de la ley, esto era fundamental y se les encargó que nunca lo olvidaran. Toma el Antiguo Testamento y léelo de inmediato y escucha sus enseñanzas, ya sea que lo estés leyendo de una manera devocional o lo que es claramente profético en el sentido de la proclamación de la voluntad divina, y descubrirás cuán constantemente estos profetas, videntes, salmistas, grandes predicadores y grandes hombres y grandes hombres de oración llevaron al pueblo de regreso a Egipto, y el hecho de que fueron liberados de él. Y esto fue absolutamente fundamental. La historia de este pueblo empieza cuando son sacados de Egipto, y es entonces cuando Moisés se encarga que recordaran cómo Dios puso el primer hecho: el Señor tu Dios te sacó de la tierra de Egipto. Un pueblo especial en el terreno de la liberación, y debían situar todo el pasado inmediato, los últimos 40 años, en relación con el comienzo de la libertad, cuando Dios rompió el poder opresor y los condujo al lugar donde les era posible vivir la vida, la realeza. Y si los escritores del Antiguo Testamento se referían constantemente a la gente de su salida de Egipto, los escritores del Nuevo Testamento también nos refieren constantemente a la redención y a nuestra unidad con Cristo por el ministerio de la cruz, que desde Génesis hasta Apocalipsis es el centro único y mensaje de la Biblia. Así que por lo tanto, habían llegado 40 años antes de la misma orilla de la tierra, y el libro de Números es la historia de retrocesos y marchas atrás. Echemos siempre la vista atrás, veamos todo lo que sucedió y recordemos siempre la gran salvación que Dios nos ha dado desde el principio y hasta el fin. Ahora, si todo esto fuera lo que tuviéramos que decir, sería algo posiblemente para muchos demasiado difícil, demasiado complicado, pero hay algo más que decir, y es lo más importante, y es el punto central del texto. Saber que no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Esa es una gran palabra citada por Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Una palabra constantemente estropeada por una interpretación imperfecta. Así como la Biblia está cargada de bendiciones, está llena de verdaderas palabras, llena de palabras de Dios, pero que muchas veces son estropeadas para una interpretación imperfecta. Desde luego que aquí habla de la Escritura, desde luego que aquí se está refiriendo a la Biblia, pero aquí hay algo más profundo que la Biblia. Tomemos la ilustración. Esta gente estaba en el desierto donde no había pan. ¿Cómo iban a ser alimentados? ¿Sabían cómo conseguir pan? ¿Habían visto el proceso en Egipto? Habían salido y arrojado su trigo sobre la tierra cuando el Nilo había abandonado su rico depósito. Así que habían conseguido su pan. Pero no había Nilo corriendo por el desierto. No podían arrojar semillas de maíz y a ver, ¿no? Pues que crezca el Nilo. O estos hombres sabían algo de los métodos de la tierra porque no eran ni agricultores. En ese tiempo los mejores agricultores eran los de Nínive y Mesopotamia, y no estaban ahí, no tenían absolutamente nada. Estos hombres sabían algo de los métodos de la tierra a la que iban, no tenían nada, no había yugo ni arado en el desierto, no llevaban ni bueyes en el desierto. Es más, aunque llevaran bueyes y todo el instrumento de arado, no se hubiera podido hacer porque estaban en el desierto. Dios quería que entendieran una cosa: nunca obtuvieron pan del Nilo como resultado de su propio trabajo, lo obtuvieron de él, por toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el hombre viva, por lo tanto, que tú vive en la ordenanza divina, en el gobierno divino, en la voluntad divina, y el desierto florecerá como la rosa, y de la nada saldrá el todo. Cuando tú confías en Dios, cuando tú vives haciendo su voluntad, Él se va a encargar de tu vida. Es verdad que a veces habrá detalles que no nos gusten, a veces habrá situaciones incluso hasta dolorosas, pero lo más importante es que tú tengas este sentido en tu vida.
estoy haciendo la voluntad de Dios y está sucediendo la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Así que Dios no puso a su pueblo en circunstancias para desarrollar su propia maldad, puso a su pueblo en circunstancias para probarlos, sino también en circunstancias para llevar a estos hombres a tal conocimiento de sí. Fue para que ellos se dieran cuenta de sus errores, de sus fallas, de su carnalidad, pero al mismo tiempo para que estos hombres lo aprendieran a conocer, para que estos hombres lo aprendieran a entender, para que tú y yo lo pusiéramos comprender y conocer cada día más. Y cada vez que sufrimos y que Él permite que pase algo difícil, ese es el fin de todas estas cosas. Que veamos estas circunstancias y que realmente nos probemos a nosotros mismos, como lo dice Pablo en sus cartas. Pruébese cada quien a sí mismo. Pero también es para que juntamente nos demos cuenta de quién es Dios, que lo conozcamos más, que vayamos hacia Él, que conozcamos y que sepamos quién es nuestro único y verdadero Salvador. Lo vuelvo a repetir, es precisamente para que nos conozcamos, para que aprendamos a saber quiénes somos, para que juntamente nos conozcamos, o sea, aprendamos a conocernos a nosotros mismos, para probarnos a nosotros mismos, para analizarnos a nosotros mismos y examinarnos, pero al mismo tiempo para conocer a Dios. Y que lo más importante de tu vida sea, estoy obedeciendo a Dios y estoy haciendo la voluntad de Dios. Y está sucediendo lo que Dios quiere que suceda. Qué hermoso es vivir así, y es lo más importante que tú debes de ser. La extremidad del hombre es la oportunidad que tiene el hombre para encontrarse a sí mismo. Y encontrar a su Dios, y así encontrar la vida. Por lo tanto, es muy importante que recuerdes y que si lo haces, lo hagas solemnemente. Y estoy completamente seguro, a estar de acuerdo, que cuando las horas más ricas del pasado fueron las horas de la extremidad y las horas de la oscuridad, las horas en las que estábamos más tristes, más dolorosos, más mal, más quejumbrosos, más llorones, eran las horas en las que descubrimos algo en nosotros que nos horrorizó, porque eran las horas en las que Dios se hacía más invisible. Pero en esas horas, eran las horas en las que Dios estaba cada día más y más visible. Y en ese sufrimiento, en ese dolor, en esa tristeza, fue donde nos dimos cuenta que Dios es completamente real. No había pan, pero llovió del cielo. No había agua, pero brotaba de la roca pedernal. Ellos se merecieron, como lo hemos visto en Meriba, en un sermón que predicamos de Éxodo. Ellos se merecían el juicio y vieron ahí su misericordia, vieron ahí su provisión y vieron ahí su amor. Vieron como en medio de las tinieblas, en medio de esa oscuridad, en medio de esa inmadurez espiritual, en medio de esa inmadurez mental, inmadurez como ser humano, vieron el amor de Dios. Y en medio de esa tristeza, en medio de esa inmadurez, tú puedes ver el amor de Dios, ver la misericordia de Dios. Y en medio de esa tristeza, en medio de ese dolor, en medio de esas dificultades, tú estás viendo y puedes ver el amor de Dios. Y en medio de esa tristeza, en medio de ese llanto, en medio de ese dolor y en medio de esa duda de si Dios está ahí, tú puedes tener toda la certeza y debes de tener toda la certeza de que Dios está allí contigo. Entonces decimos, bueno, pues Dios me ayude, pondré mi cabeza en la almohada y me iré a dormir. Y cuando menos lo esperaban, había pan, había maná. Todos podríamos recordar el día de una desolación, de la oscuridad, de la desesperación, que está todo acabado, no hay esperanza, no hay nada, todo está oscuro, todo está triste, hemos perdido un buen amigo, hemos pasado por una situación muy dura, todo está acabado, todo está golpeado, pero al final de todo hay una luz, hay una gloria, hay una provisión y hay una liberación. Y todo eso es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Esos son los grandes días de la vida. Los grandes días, los más tristes, los más dolorosos, sí. Porque ahí es donde vemos la grandeza de nuestro Dios. Ahí es donde vemos que Dios es real. Ahí es donde nos damos cuenta que Cristo sufrió, y sufrió grandemente, y sufrió muy tristemente. Pero ahí es donde también Él nos mostró, ahí, en ese dolor, en ese sufrimiento, a ver la grandeza de Dios.
Padre Todopoderoso, Padre nuestro que estás en el cielo y que nunca nos deja y que está todo el tiempo con nosotros. Es por estas cosas que los hombres viven, no por los jardines de rosas, no por las colinas y valles a los que dan. Hay peligro en ellos y esto es lo que Moisés les va a decir. Vayamos brevemente a estas últimas cosas. La verdadera mirada hacia atrás es la mirada que mira. La mirada hacia el futuro de estas personas era de esperanza. Vendrían tiempos mejores. Se avecinaban las circunstancias mejores. Estaban llegando a un jardín. Y Moisés es un poeta no de poca monta, como él describe el maravilloso jardín. Una buena tierra, una tierra de arroyos de agua y de frutas sin escasez. Te pregunto, ¿se avecina un buen momento? No sea que te olvides del Señor tu Dios. Hay un peligro más grave en la prosperidad que en la adversidad. Cuando sufrimos, cuando pasamos por esa oscuridad y vemos la grandeza de Dios, nos dimos cuenta que el aferrarnos a Dios sirvió. Pero cuando estamos tan bien, cuando estamos tan excelentemente que nada nos falta, cuando estamos tan bien, tristemente a veces es cuando más fallamos. El peligro de la autosatisfacción. Mi poder y la fuerza de mi mano me han dado esta riqueza, empezamos a pensar. Mi inteligencia y mi habilidad me han dado esta predicación. Mi poder y mi fama me han hecho así. Y yo soy tan grande y soy tan poderoso. Y yo puedo decirte todos los libros de la Biblia. Sin embargo, esta es la peor manera de pensar que podemos adquirir. Ya lo hemos dicho hace un momento en Lucas. No hay nada peor que pensar que somos autosuficientes. Porque es donde desgraciadamente Dios nos garantiza que sufriremos. No sea que digas en la tierra, Dios nos ha puesto en la tierra porque somos gente tan buena. Es que Dios nos dejó aquí porque somos tan buenos. No, no hay justo ni a un uno. Ni por la fuerza de tu mano, ni por la bondad de tu corazón te sostienes. Tú solamente eres sostenido por la fuerza de Jehová tu Dios y de su Hijo, nuestro Señor Salvador, el Señor Jesucristo. Cuidado porque cuando brilla el sol, la mayoría de las almas naufragan. En el día de la tormenta somos conducidos a Dios. En el día de la tristeza, en el día de la angustia, en el día del lloro, en el día de nuestro dolor, en el día de nuestra inquebrantabilidad, en el día de nuestra incapacidad, en el día de nuestra tristeza, en el día de nuestro dolor, en el día de nuestro lloro, en el día de nuestro sufrimiento, en el día de nuestro terror, en el día de nuestra maldad, en el día de nuestra maldad. En ese día somos conducidos a Dios. Y lo encontramos. En el día de la calma, confiamos en nosotros mismos y perdemos a Dios. Así que recuerda, si el futuro tiene tintes de color de rosa, ten mucho cuidado. Pero que nadie me malinterprete. Si no nos acordamos de Dios, podemos ir a la luz del sol y tener éxito. Y saca de la luz su miel, su dulzura y su fuerza. Pero debido al grave peligro de la prosperidad es bueno recordar. Y recordar de tal manera que se ponga todo el pasado inmediato en relación con la liberación fundamental. Recordar de tal manera que descubra los pasos de Dios en todo el pasado, dirigiendo y guiando, eligiendo y dirigiéndonos y haciéndonos hambrientos y llenándonos y recordar el pasado con la mirada puesta en el futuro. Recordar la grandeza de Dios. Recordar cuando estábamos tan tristes, tan llenos de dolor, tan adoloridos, tan mal, tan tristes, tan acabados, tan desanimados, tan con nada más que tirarnos y llorar, nada más que simplemente ir a los pies de Cristo, nada más que simplemente con tristeza y con dolor abrazarnos a la almohada, pensar que incluso Dios nos ha abandonado, nada más que eso, y darnos cuenta de cómo Dios estuvo ahí, darnos cuenta cómo en cada tristeza, en cada angustia, en cada dolor, allí estuvo nuestro único y verdadero Salvador. Recordar a aquel que dio la vida por nosotros y que nos dijo tan claramente: he dado la vida por ustedes, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Recordar tan claramente sus palabras cuando nos dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, recordar es en primer lugar arrepentirse. Y yo en este día recuerdo mis pecados. No eludamos nuestros negocios, no eludamos nuestras cosas, porque la cosa diabólica mira la cara,
No dejes que el diablo te persuada de que no importaban mucho. No dejes que el diablo te diga, no eres tan pecador, hay peores pecadores. No dejes que el diablo te diga, no te preocupes, mira, si tú pecas mucho, peca más el líder. No dejes que Dios te persuada a decir, no dejes que el enemigo, no dejes que el enemigo te persuada a decir, mira, tú pecas tanto, tú pecabas, pero no pecas tanto como el otro. No, eso fue muy condenable. Y eso lastimas a los demás y lastimas a tus hermanos. Si no, recuerda claramente que tu única fe, tu única esperanza es Cristo Jesús, y que por lo tanto, recordemos que todos somos grandes pecadores, todos merecemos el juicio, y es únicamente por la salvación del Señor Jesucristo que hoy somos salvos. Mira tu pecado hasta la cara, hasta que se te rompe el corazón, y en ese recuerdo viene la liberación. Y para recordar no es solo arrepentirse, es creer. Su amor en el pasado nos prohíbe pensar. Al fin nos dejará en problemas para hundirnos. Al fin nos permitirá sufrir. Al fin Dios nos permitirá llorar. Al fin Dios permitirá que suframos. Al fin Dios un día permitirá o está permitiendo que tú sufras, o que pases por dolores, o que pases por sufrimientos, o que pases por momentos tristes, o que pases por momentos en los que dices, estoy pasando por el valle de sombras y de muerte, estoy pasando por el momento más oscuro de mi vida, estoy pasando por momentos muy complicados, en el que tú puedas decir, estoy pasando por eso y más, pero finalmente cruzar el Mar Rojo y cantar la canción de la liberación, y poder decir, grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? Echó a la mar el jinete y el caballo. Jehová nuestro Señor es el Dios. Adonai es mi Señor. Adonai es nuestro Dios. Adonai es nuestra esperanza. Jehová el Señor es mi esperanza. Jehová el Señor es mi Dios. Jehová el Señor es mi canción. Jehová el Señor es mi todo. Y así recordar, alabar, adorar y esperar siempre en Dios, sabiendo que Él nunca nos dejará y sabiendo que Él es nuestra única esperanza. Terminamos con, por lo tanto, que la mirada hacia atrás sea una, que su valor final sea una mirada hacia adelante. Entonces Dios nos guiará a la tierra y podrá guardarnos ahí, como en el desierto. A veces Dios estará siempre con nosotros. A veces Dios nos permitirá estar en el valle, a veces Dios nos permitirá estar en lo más alto. Pero lo más importante es que estemos en el valle o estemos en lo más alto, Dios siempre estará contigo. Despidámonos en oración. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque nunca nos abandonas ni nos dejas. Gracias porque en ti tenemos nuestra esperanza y nuestra salvación. Y gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestra única vida, Señor. Tú eres nuestro único todo, Señor. Y pase lo que pase, venga lo que venga, Señor. Suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurra, Señor. Tenemos la plena y verdadera seguridad de que nunca, Señor, nunca nos vas a abandonar. De que en todo momento estarás con nosotros, Señor. Yo te pido por la vida de todos mis hermanos, Señor. Tú fortalécelos y tú ayúdalos en la situación que estén pasando, en su llanto, en su alegría, en su desánimo, en sus problemas, en su falta de trabajo, en su falta de economía. Tú sé con ellos y tú guárdalos en todo momento, Señor. Protégelos, Señor, porque en tus santas manos están, encomendados en las manos del buen pastor, que es el Señor Jesucristo, Señor. Y a todos los que no creen en ti, Señor, que vengan y que crean y que se den cuenta que son salvos únicamente por la gracia que tú has dado, y que después de todo esto podrán decir, hemos sido salvos por la salvación de nuestro único Redentor y de nuestro único Salvador, el Señor Jesucristo. Tú guárdanos, Señor, juntamente, protégenos en todo momento, líbranos del mal, Señor. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él nos librará por cuanto hemos confiado en Él y nos guardará de todo mal, Señor. Y hasta el último día de nuestras vidas podemos tener la certeza de que bien o mal, con dificultades o sin dificultades, Señor, tú estás con nosotros, que obedezcamos tu voluntad, que nos ayudes a hacer tu voluntad, que nos fortalezcas para juntamente hacer lo que tú nos pides y lo que tú quieres que hagamos, Señor, para que hagamos, Señor, en todo momento lo que tú ordenas, lo que tú mandas, y que hagamos claramente, Señor, lo que tú digas. Juntamente, Señor, fortalécenos y ayúdanos para hacer tu voluntad y para hacer, Señor, lo que tú dices, Señor, y lo que tú ordenas, y que hagamos tal cual lo que tú
quieres que nosotros hagamos, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de nuestro único y verdadero Salvador, y que tu palabra, Señor, quede guardada en nuestros corazones y que nuestras vidas, Señor, haciendo juntamente todo lo que tú ordenas, todo lo que tú nos mandas, Señor, claramente viviendo tal cual como tú, Señor, quieres que vivamos, Señor, haciendo absolutamente todo lo que tú nos mandas y haciendo, Señor, siempre y ordenando y siguiendo todo lo que tú nos estás diciendo, Señor, que todo esto nos mueva, Señor, a hacer tu voluntad y que sea tu palabra y tu presencia siempre con nosotros. Todo esto te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro único Salvador, del nombre por el cual se doblará toda rodilla, Señor, y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre, en el nombre de nuestro eterno Salvador, el León de la tribu de Jehová, de Judá, en quien encomendamos nuestras vidas, en quien están todas nuestras vidas y en manos de quien estamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Dios te bendiga.